el domingo pasado abrimos precisamente un capítulo nuevo que llamamos los procesos divinos, una expresión de su inagotable amor. Dios nos ama tal como somos, nos acepta tal como somos, pero nos ama tanto que no nos deja como estamos. Eso es lo especial. Nos recibe tal como somos, pero nos ama tanto que no nos deja como estamos. Gracias a Dios, ¿cierto? Porque si no, se imagina. Y esa obra de Dios es el proceso a través del cual Él quiere formar en la vida de cada uno de nosotros lo que tiene en su mente, ¿no? Recuerda la imagen que hemos venido usando. Cuando el alfarero pone sus manos sobre el barro, la figura que va a ser formada, la vasija, solo está en la mente del alfarero. Lo que hay en la rueda es una masa deforme de barro, pero en la mente del alfarero ya está la vasija. Y él comienza en un proceso a darle forma. Eso es lo que pasa con nosotros. Bien, ¿qué es un proceso? Y otra vez, este no es un significado extractado de la escritura. Simplemente puse en Google procesos y salió esto, ¿cierto? Entonces, es el conjunto de operaciones al que se somete una cosa para elaborarla o transformarla, ¿no? Eso es un proceso. Y creo que eso todo, quizás uno no pueda decirlo así como tan claro como lo dice don Google, pero uno tiene claro que es un proceso, ¿cierto? Pero mira, un conjunto de operaciones al que se somete una cosa para elaborarla o transformarla, ¿sí? En el caso de nosotros pasan las dos cosas. Nacemos de nuevo, o sea, hay una nueva vida que el Señor obra por su Espíritu, pero también somos transformados a la imagen de su Hijo. Amén. Bien, el domingo pasado, y ahí arrancamos, dijimos, el proceso comienza con la elección. Dios te eligió, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y nos eligió, ¿por qué? Eso no suena muy elegante, pero así es, porque quiso. Pero ojo, si bien es porque quiso, tampoco el asunto es como así tan caprichosamente, porque nos eligió en Cristo Jesús. O sea, Dios no te eligió en Gonzalo, Dios te eligió en Cristo. En Cristo. Dios no me eligió en Ángel, porque yo no había hecho, antes de la fundación del mundo, ¿qué había hecho yo? Nada bueno, y gracias a Dios tampoco nada malo, ¿sí? Entonces no es por nada que hayas hecho. Ahora, el resultado final, nota la definición, dijimos los procesos hasta la elaboración de algo o la transformación de algo. Lo que te decía el alfarero, el resultado final, el barro no decide qué es lo que quiere ser. El problema con nosotros es que a veces sí queremos imponerle a Dios lo que esperamos de Él. ¿Ves la diferencia? En la parábola del barro es fácil. El barro, pues uno dice, el barro no decide, el barro no se revela, sí, el barro. Pero nosotros sí, con mucha frecuencia nos revelamos a lo que Dios quiere hacer. Y escúchame, por favor, el resultado final no responde al anhelo de la materia transformada, que en este caso somos nosotros. El resultado final es la manifestación del deseo de quien preside el proceso. ¿Quién preside el proceso? Dios. El resultado final de lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros solo está en la mente de Dios. Ahora, si yo no defino el resultado final, tampoco establezco el tiempo. ¿Cuánto dura el proceso de Dios en César? ¿Cuánto dura el proceso de Dios en Reinaldo? ¿Cuánto dura el proceso de... No. Y quiero decirle algo. Dios no tiene prisa.
uno se desespera, ¿cierto? Pero Dios no tiene prisa. Y este es uno de esos elementos que nos desestabilizan los procesos de Dios. Uno sabe que Dios está obrando en mí para algo, pero no dice, Señor, apúrele, ¿cierto? O sea, estoy en medio de una situación y uno como que, Señor, pero no va como muy lento. Nosotros queremos que Dios responda a nuestro tiempo, pero Él no mide sus avances en nosotros con un calendario o con un reloj. Él mide su avance en nosotros por el entendimiento que vayamos adquiriendo de su propósito. O sea, hay algo que Dios quiere hacer en ti. Hasta que no entiendas el propósito de Dios en esa área de tu vida, no vas a seguir a otra. ¿Sí ves? Entonces, ahora, como todo esto que hemos hablado del reino ha sido un simple ejercicio de teología bíblica, o sea, ir al texto y tratar de identificar lo que el texto dice, quiero, proponerles algo. Bueno, pero antes les menciono esto. Recuerden, el punto de partida es la elección divina. ¿Cuántos están seguros que han sido elegidos por Dios? Ahí en casa, ¿cuántos están seguros? Díganos ahí en el chat, amén, ¿cierto? Pero escuche esto. Mira qué interesante. Dios te eligió, Dios me eligió, pero a veces yo me muevo en contextos donde siento que soy rechazado. O me pasa solo a mí, ¿cierto? Nos sentimos, escucha esto. Dios no evita que personas o instituciones nos rechacen. Y diga, Señor, pero tú me elegiste, ¿por qué es que otros me rechazan? No, escucha. Ningún rechazo humano afecta la elección divina. Otra vez. Ningún rechazo humano afecta la elección divina. Pero tú decides si te condiciona más un rechazo humano que la elección divina. A veces nos echamos a morir porque algo o alguien nos rechaza. No. Escúchame, tú fuiste elegido en Cristo Jesús y no importa quién te rechace. Has sido escogido en el amado, aleluya. Puede que nadie aplauda tu elección. Escúchame, el cielo ya lo hizo. El cielo ya lo hizo. Porque tú fuiste elegido antes de la fundación del mundo, aleluya. Ahora, les decía que para tratar de organizar un poquito esto de los procesos divinos, yo traté de establecer como algunos ítems en particular. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta la dificultad que tenemos frente a esto. Ya le mencioné lo de la elección, que a veces los rechazos humanos nos afectan más que la elección divina. Entonces, yo traté de generar como cuatro momentos generales en lo que tiene que ver con el proceso de Dios. Lo primero entonces sería la elección, ¿sí? La primera cosa que Dios hace es que nos elige, ¿no? Usted es un elegido de Dios, amén. Bueno, hay como 3 nomás, pero bueno, los demás yo espero que lo crean en el transcurso de la exposición, ¿cierto? El segundo elemento del proceso es el tiempo. Ya lo mencionamos también. Uno dice, Señor, venga, métale el acelerador como el asunto. Yo quiero ver resultados, ¿no? Pero vuelvo y le repito, el Señor no tiene prisa. A Él no le afecta el tiempo, el calendario, el reloj, Él no tiene prisa. El tercer elemento tiene que ver con las pruebas. Y aquí entonces vienen las pruebas y somos probados. Y recuerde qué es lo que pasa con las pruebas. Las pruebas se aprueban o se repiten. Se repiten, ¿no? Y aquí hay varios docentes, ¿no?, que están familiarizados con esa dinámica. Sí, si no apruebas, tienes que repetir. Eso, mire, eso pasa con muchos de nosotros.
Somos probados, por ejemplo, en el área financiera. Somos probados en la salud, somos probados en las relaciones, en las situaciones familiares. Y tú eres confrontado con un principio de reino que debes abrazar, pero le das la espalda. Y de pronto Dios hace un milagro, pero a la vuelta de unos meses otra vez estás en lo mismo. Y uno dice, pero Señor, por eso, porque no aprobaste la prueba. Y como no aprobaste la prueba, entonces ¿qué? Repite. Y uno se frustra. Hay gente repitiendo la misma prueba casi toda la vida. Entonces no tienen 25 años en la fe, tienen un año 25 veces, repitiendo todo el tiempo lo mismo. Y un cuarto elemento, es el objetivo, ¿no? Entonces el proceso arranca de una elección, tiene un tiempo, se desarrolla a través de unas pruebas y persigue un objetivo. Y escúchame, la meta es clara. ¿Cuál es? ¿Cuál es la meta? Cristo. La idea es que que yo seamos conformados a la imagen de Cristo. Aquí tenemos un problema. Y es que hay mucha frustración en esto. Porque nos vendieron la idea de que el proceso divino en nosotros apunta hacia nuestro bienestar. Ven a Cristo para que sea feliz. Ven a Cristo para que todo cambie. Ven a Cristo para que seas prosperado, para que seas multiplicado. Y entonces yo tengo una expectativa frente al proceso de Dios que Dios nunca se comprometió a cumplir. Vas a disfrutar, vas a ser prosperado, vas a ser alegre, pero escúchame, la meta es una sola: Cristo, hasta que Cristo sea manifestado en nosotros, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿qué notas están aquí? Sí. ¿Qué notas de esos 4 elementos? A ver si alguien en casa, porque que los de aquí están como el tapabocas, yo no sé si por eso no dicen. ¿Qué notas de esos 4 elementos? A ver si en el chat alguien dice, mami, dime, a ver. ¿Cómo? Este rey siempre está en la jugada. Nota, nada de esto tiene que ver. O sea, estos 4 elementos, ninguno depende de nosotros. O alguno de nosotros hizo algo para que lo eligieran. No. Alguno de nosotros determina el tiempo. Alguno de nosotros sabe qué prueba va a vivir. No. O alguno de nosotros puede hacer algo para llegar a ser como Cristo. No. Ahora, entonces uno dice, bueno, el proceso es presidido por Dios. Entonces viene la gran pregunta, y este es el tema de nuestra reflexión en esta mañana. Ese es el tema. ¿Cómo me involucro en lo que solo Dios controla? ¿Sí? Porque uno dice, bueno, Señor, entonces si usted es el que preside el proceso y usted es el que hace todo, pues yo me siento aquí a ver qué pasa. No, tampoco, ¿cierto? ¿Cómo me involucro en lo que solo Dios controla? Y bueno, vamos a ir a nuestro texto en esta mañana. Algunos ya estaban asustados. Uy, el pastor hoy no va a leer la Biblia. No, si vamos a la Biblia. Estamos en 1 de Samuel capítulo 16. 1 de Samuel capítulo 16. Vamos a ir allí a partir del verso 14. Estuvimos hasta el verso 13 el domingo anterior mirando la elección de David. Capítulo 16, verso 14. ¿Ya lo tiene ahí? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta.
Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Se apartaba de él. Bien, por los próximos minutos vamos a mirar algunos elementos que responden a esa pregunta que, reitero, es la dirección de nuestra reflexión hoy. Si el proceso divino es algo que Dios controla, ¿cuál es mi rol? ¿Cómo me involucro yo? Y nota, David acaba de ser involucrado en un proceso que lo llevaría a ser rey. Si Dios lo elige y ya determinó el resultado, ¿qué puede hacer David? ¿Qué le corresponde hacer a David? Entonces vamos con la primera. Vamos a tratar de identificar en el texto 4 cositas que usted y yo podemos hacer en un proceso que solo Dios controla. Mire qué interesante. ¿Qué hago yo en un proceso que solo Dios controla? Primero, no te afanes en darle cumplimiento a lo que Dios ha dicho con tus propias iniciativas. No te afanes. Tiempo, ¿recuerdas? ¿Quién controla el tiempo? Y Dios no tiene prisa, ¿cierto? No te afanes en darle cumplimiento a lo que Dios ha dicho con tus propias iniciativas. Entonces yo recibí una palabra de Dios y entonces arranco. A veces me da la impresión de que es como que uno no quiere que Dios quede mal. Ay, Dios dijo esto, pues peguémosle una ayudadita, porque a ver, de pronto ahí no le alcanza el tiempo, ¿no? Escucha, esta frase te la voy a decir en forma más coloquial. No aceleres los procesos de Dios. No aceleres los procesos de Dios. Y vamos al texto. Para alguien que le acaban de decir al oído que sería el próximo rey de Israel, muchas cosas pudieron haber cambiado en su vida. Recuerde, este es un jovencito, casi un niño. Ahora, un profeta que es prácticamente una leyenda en la nación, rodeado de todos los ancianos del pueblo donde él vivía y de su familia. De pronto lo pusieron de rodillas, le virtieron aceite sobre su cabeza, y como les decía, probablemente el anciano se acercó a él y le dijo: tú serás el próximo rey de Israel. ¿Cómo reacciona un adolescente ante semejante impacto? Trate de imaginarlo. Es que no fue cualquier aparecido que le dijo: venga, usted va a hacer no sé qué. No. Estamos hablando de Samuel. Samuel era toda una leyenda viva en Israel. Los ancianos de Belén, su familia, fueron testigos de esa ceremonia. Nada raro que este chico hubiese comenzado a creerse cosas raras, ¿no? A reclamar algún trato especial en la casa.
no, sírvame un plato, sírvame un poquito más de carne porque es que le están sirviendo al futuro rey de Israel, ¿cierto? De pronto este chico hubiera podido decir, mire, papá, ya con las ovejas ya no voy más. Deme un rol más protagónico aquí, porque recuerden, están hablando con el próximo rey de Israel. Pero mira qué curioso, en este chico nada de eso pasó. Otra vez, a pesar del impacto de la noticia, porque por favor, no le están diciendo que están diciendo que usted va a ser el próximo rey de Israel. ¿Qué pasó con David? Siguió en el rebaño. O sea, ese día la ceremonia terminó, comieron y venga, están solas las ovejas hace mucho tiempo, hay que ir a recogerlas. Límpiese el aceite ese que le está chorreando y arranque pues a arreglarla, a traer las ovejas. Nada cambió, nada cambió. Escucha, David siguió en el rebaño. ¿Por qué? Porque esa era su asignación en ese momento. Y escúchame esto, porque recuerda que estamos hablando de lo que yo puedo hacer en un proceso que solo Dios controla. ¿Qué hizo David? Siguió siendo fiel en la asignación que tenía en ese momento. David fue fiel ahí hasta que Dios lo promovió a otro lugar. Escucha lo que te voy a decir y recíbelo de parte del Señor en esta mañana. Ser fiel en el escenario que Dios te tiene te califica para el próximo nivel al que Dios quiere llevarte. Repito, ser fiel en el escenario en el que Dios te tiene te califica para el próximo nivel al que Dios quiere llevarte. Y esto aplica para todo, para todo. Ahí en el escenario, porque algunos dicen, bueno, pero ministerialmente, no, para todo. En el escenario laboral, en el escenario familiar, en tus relaciones, en tu proyecto profesional, en todo. Quizás no estás en el lugar que tú quieres, pero estás en el lugar que Dios te puso. Sé fiel, sé agradecido. Y pastorear y cuidar y defender un puñado de ovejas lo estaba preparando para cuidar, defender y extender los dominios de toda una nación. ¿Sí ves? Nunca dejó aquel rebaño por un impulso personal. Su vida siempre fue guiada por la brújula celestial. David no dijo, no, ya soy el rey, el profeta lo dijo, esas ovejas verán a ver qué hacen. Yo tengo cosas más grandes, seguramente, pero Dios te tiene ahí donde estás ahora. Sé fiel donde estás. Y mira, hoy alguien recibe una palabra de que Dios lo va a llevar a las naciones y al día siguiente está empeñando todo para comprar el tiquete, ¿no? Sí, Dios te dio una palabra y probablemente estás completamente seguro que te lo dio Dios. Pero el más interesado en cumplir lo que Él ha dicho es Dios mismo. No intentes cumplir lo que Dios ha dicho con tus propias iniciativas. Mantente fiel en el escenario donde Dios te tiene, porque la mano poderosa de Dios te ubicará en el lugar que tiene preparado para ti. Gloria a Dios. Que Dios me va a prosperar y a multiplicar. Y entonces salen a sacar un crédito para cambiar el carro, porque es que un bendecido no puede andar en este modelo viejo, ¿no? Entonces, repito, nadie más interesado en cumplir lo que Él ha dicho que Dios mismo. Segundo elemento. Son frasecitas largas, lo que ustedes saben que yo tengo problemas con eso. Entonces, pero ahí usted se va acostumbrando. Resúmalas y me las manda resumidas para yo arreglar aquí el manuscrito cuando lo publiquemos, ¿no? Bien, vamos con la segunda.
está muy ligada a la anterior. Procura la excelencia en todo lo que haces hoy, porque esto abrirá las puertas de los escenarios donde Dios te pondrá mañana. Otra vez, procura la excelencia en todo lo que haces hoy, porque esto abrirá las puertas de los escenarios donde Dios te pondrá mañana. Pero por favor, incluso si quieres subraya ahí la palabra excelencia, porque esto sí que fue determinante en la vida de David. Este es un elemento clave. Escucha, el proceso es presidido por Dios. El tiempo lo maneja Dios. ¿Cuál es mi desafío? Como vimos en el primer caso, ser fiel, pero ser cada vez más excelente, más excelente. Nota algo. El primer contacto de David con el palacio no se dio porque sintió curiosidad de conocer el lugar donde él viviría más adelante, o alguna excursión al palacio real. No. Mira esto. Su primera presencia en palacio se dio porque algo que él estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Y se lo voy a ampliarle esto en un momento. Algo que él sabía hacer, lo estaba haciendo bien. Cuando los siervos de Saúl lo convencen del poder terapéutico de la música, para tratar de aliviarle un poquito con esas cosas que le daban cuando era atormentado por este espíritu, el monarca pide que le traigan a alguien. Observe el verso 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues alguno que ¿qué? Que toque bien. O sea, Saúl no dice tráigame alguno ahí que charrasquee un poquito ahí. No. Porque escuche esto. Esta es una figura que si tuviéramos un poquito más, o sea, entendiendo el contexto la apreciamos mejor. Porque a veces decimos, David en el rebaño tocaba el arpa. Escúchenme, casi todos los pastores hacían eso. Una de las cosas con las que los pastores se entretenían era precisamente en pequeños grupos, entonando cánticos, y sobre todo en el contexto de Israel. O sea, es que este es un pastor de ovejas que toca el arpa. Casi todos tocaban, o por lo menos muchos. Ahí hacían, ¿no? Hacían que eso sonara. No, pero Saúl dijo, no me traigan uno que toque, tráiganme uno que ¿qué? Que toque bien. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto el hijo de Isaí de Belén, que ¿qué? Ese sabe. Ese no es de los que ahí como que medio, no, ese sabe. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente, hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciéndole: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Repito lo que le dije hace un momento. David llega a palacio por primera vez, no por iniciativa propia. Indudablemente la mano de Dios a través de Saúl lo trae a palacio. Pero ¿qué está haciendo David? Está haciendo bien algo que sabe. Lo está haciendo con excelencia. Saúl pide a alguien que toque bien, y hay un criado que dice: lo tengo, yo conozco uno que sabe tocar. Y ahí le dejo de ñapa las otras 6 características que dijo, porque fueron 7 cosas que dijo de David, pero enfaticemos solamente esa. Pero escuche esto, porque usted siguió la lectura al principio. Durante el tiempo que David estuvo en el palacio, el escritor registra que cada vez que el rey era oprimido por el espíritu maligno, este chico, ¿qué hacía? Tocaba, y la melodía que salía de sus dedos traía
de sus dedos a través de ejecutar el arpa, traía ¿qué? Alivio al desesperado rey. Lo hacía bien y traía alivio al rey. Observe esta pequeña descripción. En su asignación pastoral fue fiel y lo llamaron a tocar a palacio. Por su excelente interpretación en el palacio, el rey lo promueve a ser su paje de armas. Y aquí es donde viene una de las razones por las cuales yo creo que David era muy niño cuando vivió esta experiencia. Y son dos razones. Si David hubiese tenido más edad, cuando el texto menciona que fue el paje de armas de Saúl, seguramente en los tiempos en que Saúl sale a ejercitarse lanzando el arco con la espada o algo así, David, este peladito, le llevaba las armas. Pero si David hubiese tenido más edad, probablemente nunca hubiera regresado a la casa de su padre. Era demasiado niño como para que Saúl se lo llevara a la guerra. Y por eso David termina regresando, seguramente en algunas de las excursiones largas cuando Saúl salió a enfrentar a algún enemigo de Israel. David regresó a su casa. Pero escuchen, por favor, aquí viene, escúchame esto, por favor. Este chico no abrió puertas, porque hemos aprendido que nosotros no abrimos puertas, entramos por las que Dios abre. O sea, este chico en sus propias iniciativas no abrió ninguna puerta, pero nunca cerró las que Dios le abrió. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra en esta mañana. Hay personas que cierran las puertas que Dios les abre. Porque quizás no era lo que tú esperabas, pero lo que tú no entiendes es que esa puerta que Dios te abrió es la antesala de algo glorioso a donde Él quiere llevarte. Sé fiel, haz las cosas con excelencia. Algunos sencillamente, como no están en el lugar que quieren, hacen las cosas con displicencia, simplemente cumplen, y eso a veces ni eso. Te repito, tus esfuerzos nunca podrán abrir las puertas. Esas solo las abre Dios. Pero tu negligencia y tu descuido puede cerrar lo que Dios ha abierto. ¿Quieres que lo repita? No, entonces seguimos pues. Así. Tus esfuerzos nunca podrán abrir puertas. Esto solo lo hace Dios. Pero tu negligencia, tu mediocridad, tu descuido puede cerrar las puertas que Dios ha abierto. Y esta es una de las razones por las que creo que David fue avanzando hasta que llegó al lugar que Dios. Nota, esa incursión en palacio no era para que se sentara en el trono, pero fue avanzando en el proceso de Dios. Fue avanzando en el proceso de Dios. Hay muchos frustrados haciendo las cosas de mala gana, porque no es lo que quisieran hacer o aquello para lo que se han preparado. Reniegan todo el tiempo y hacen notoria su molestia a los que están a su alrededor. Escúchame, por favor. No importa el lugar, el escenario donde estás ahora. Sé fiel. Realiza tu trabajo con excelencia, porque quien te abrió esa puerta
tiene el poder y la autoridad para llevarte a otro nivel. Aleluya. Y la otra razón es porque a mí no se me puede olvidar que todo lo que yo haga, lo que sea, lo debo hacer para honrar y glorificar el nombre de Dios. Gerenciar una multinacional o barrer sus pasillos indiscutiblemente no es lo mismo, y mucho más para el sistema. Pero de acuerdo a la disposición de tu corazón y la excelencia con que lo hagas, el valor delante de Dios puede ser incluso mucho más apreciable de quien barre un pasillo a quien se sienta en la oficina principal de una multinacional. Tercero, vamos a la tercera proposición en esta mañana. El Espíritu Santo es quien te lleva por las estaciones del proceso. Déjate guiar. Déjate guiar. Y usted dirá, pastor, sí, es que hay gente, hay personas que no se dejan guiar. Hermano, es por aquí. No, déjese guiar. El Espíritu Santo es quien te lleva. Déjate guiar. Es más fácil guiar a alguien que se deja. ¿Ha visto la dificultad que es intentar ayudar a alguien que se está ahogando? ¿Cuál es el complique? ¿Qué es el que se está ahogando? Está intentando salvarse pero mira, si te estás ahogando es porque no puedes. Deja que alguien te saque. Pero puede ser tan extrema la reacción que termina ahogando al otro que va a salvarlo. Eso nos pasa. Déjate guiar. Y quiero retrocederme un poquito al comienzo, ahí en el verso 14. Mire el verso 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué pasaba? Le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Saúl es atormentado por un espíritu malo de parte del diablo. Qué curioso, ¿no? Y esta expresión ha generado muchas controversias. Pero antes de que miremos la controversia, que tampoco nos vamos a detener mucho en eso porque no es el tema, no quiero que perdamos de vista el contraste que enfatiza el autor. En el verso 14 dice que el Espíritu se ha apartado, el Espíritu de Jehová se ha apartado de Saúl. ¿Qué dijo el verso 13? Mire el verso 13, la parte final del verso 13. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces nota, por eso le decía, note el contraste que el escritor quiere enfatizar. En el verso 13 nos dice, sobre este muchacho que acaba de ser ungido, descendió el Espíritu de Dios. Inmediatamente pasa la hoja. No, ni siquiera la hoja. Ahí mismo, porque no existían los versículos cuando el escritor hizo su manuscrito. Inmediatamente nos dice, y el Espíritu de Jehová se apartó. El actual rey es oprimido por un espíritu malo de parte de Dios. Entonces el escritor nos dice, mientras hay uno que está abortando el proceso, hay otro que lo está comenzando. ¿Sí ves? ¿Quién guía? ¿Quién te guía por las estaciones del proceso? El Espíritu de Dios. Por eso abandonó a este y ha descendido sobre este. Saúl aborta el proceso de Dios. El camino al trono no fue algo que David abrió a pulso. Fue una senda por donde fue guiado. ¿Guiado por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ahora,
Tomemos un par de minuticos para mirar ese asunto de un espíritu malo de parte de Dios. No olvides algo: Dios es soberano. Y eso significa que nada pasa sin que Él lo haga o lo permita. O sea que si es un espíritu malo y de dónde viene, no sé, pero no está ahí si Dios no lo permite. Punto. ¿Cierto? Pero ojo, esto no valida lo que a veces uno escucha por ahí, afirmaciones que uno escucha usando este texto. Por ejemplo, si tú no eres fiel, el Señor te va a quitar su Espíritu Santo y te va a traer un espíritu malo para que te atormente. No. Eso no es cierto. Lo que no se nos puede olvidar es que desde el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús de Nazaret, todos los que a partir de ahí hemos renacido en Él, Dios nos ha hecho morada de su Espíritu. Morada de su Espíritu. ¿Cómo? Para siempre. Tú puedes recibir la presión de las tinieblas. Lo vimos hace un par de miércoles atrás. Puedes recibir la opresión de las tinieblas, pero tú eres la habitación del Espíritu. Aleluya. Somos morada del Espíritu. Esa visita y abandono del Espíritu que vemos en el Antiguo Testamento ya no opera en este nuevo pacto. Cuando usted recibe la unción del Espíritu Santo de Dios y una nueva vida en Cristo, usted es residencia del Espíritu para siempre. Amén. Pero bueno, esa era una pequeña aclaración ahí. Mire por favor un momentico el verso 23. Mire el verso 23, lo que está aquí. El verso 23, escuche. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl, ¿qué? Tenía alivio y estaba mejor. ¿Y qué pasaba con el espíritu malo? Se apartaba. ¿Nota la dinámica? El espíritu de Dios se va de Saúl, viene uno malo. Pero ahora viene alguien que es visitado por el espíritu de Dios y toca. ¿Y qué pasa con el espíritu malo? Se va. Usted nunca puede olvidar que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por favor, nunca lo olvide. Cada vez que este chico cuya vida era visitada por el Espíritu Santo tocaba aquel instrumento, el espíritu malo salía de Saúl. Escúchame, hay mucho espíritu malo rondando tu vida, presionándote, intentando oprimirte, porque el adversario anda como león rugiente a nuestro alrededor todo el tiempo. El objetivo del enemigo, escúchame, es apartarte del propósito, desconectarte del proceso. Él no puede destruirte, pero quiere apartarte del propósito. Una vida recta manifestará la unción del Espíritu y podrás repeler, rechazar, reprender todo espíritu malo. Aleluya. Pero mira, son muchas las cosas que a veces sin percatarnos comenzamos a aceptar en nuestras vidas. Te ves envuelto de pronto en un chisme, en una murmuración, y sin darte cuenta te enemistaste con un gran número de personas, quebrantando la comunión a la que has sido llamado. ¿Ves? ¿Y de dónde surgió todo eso? Te viste involucrado en o comenzaste a aceptar un chisme de alguna persona y empezaste a murmurar y de pronto, ay, es que este no sé qué y esto y lo otro. Ni siquiera has hablado con el hermano, pero ya estás. Si ves un proceso tan... Y son esas
saetas de las tinieblas que todo el tiempo son lanzadas para desconectarnos del propósito. Reitero, el enemigo no tiene forma de destruir tu vida, pero va a engañarte para que tú mismo termines alejándote de aquello que Dios ha preparado para ti. Déjate guiar. Fortalece la comunión con el Espíritu. Y finalmente, ya para concluir, esto me fascina. El proceso de Dios es un proceso de la intimidad a la actividad. Y aquí hay algo que yo quiero que note en la dinámica del relato. Uno piensa, tenga esto en mente, de la intimidad a la actividad. Cada vez que uno piensa en David y en el registro de la vida de David, es incuestionable que mucha de la inspiración de David para componer sus hermosos cánticos, un poco más de la mitad de los salmos son de su autoría, que era como el himnario de Israel, ¿cierto? Pero mucha de esa inspiración, algunos de los estudiosos creen que se dio en esos momentos de soledad en el ejercicio de su vida pastoral o pastoril. En esos momentos con las ovejas, solo, ahí con su arpa entre sus manos. Muchas de esas composiciones que hoy leemos y que por muchos años también cantamos y surgieron ahí, en esos momentos de soledad. Este escenario fue determinante para la formación de este chico. Ahí disfrutó de un ejercicio y una disciplina que lo acompañaría el resto de su vida. La intimidad con Dios. La intimidad con Dios. Por favor, note este pequeño detalle. Solo este pequeño detalle. ¿Dónde estaba David cuando es convocado por Samuel para ser ungido entre sus hermanos? Cuidando las ovejas. ¿Dónde estaba David cuando lo van a buscar para que vaya al palacio a tocar para Saúl? ¿Dónde estaba David cuando finalmente terminó, antes de terminar finalmente enfrentando a un tipo de casi 3 metros? Cuidando las ovejas. O sea, este chico le acaban de anunciar que va a ser el próximo rey de Israel, pero nada cambió. Porque la escuela de Dios para David fue la comunión íntima en el secreto con Él. Y mira, este es uno de los principios más valiosos en los procesos divinos. Nosotros necesitamos movernos entre la intimidad y la actividad. Vivimos en medio de una cultura del activismo. Vivimos en medio de una cultura donde todo el tiempo estamos a prisa. Vivimos en medio de una cultura de agendas completamente copadas. Y como veíamos el miércoles, y si usted tuvo la oportunidad de escuchar la exposición el miércoles, las experiencias en la cima del monte con Dios nos darán la victoria en los desafíos que enfrentamos en el valle. Por eso nunca te des el lujo de comenzar el día en el valle.
Tú necesitas comenzar tu día en la cima del monte, porque las experiencias con Dios en la cima del monte te darán la victoria en los desafíos que tengas en el valle. Los procesos de Dios se dan en nosotros cuando partimos desde la intimidad hacia la actividad. Porque cuando tú estás frente a los desafíos, tu tiempo de intimidad con Dios le da licencia al Espíritu Santo para que te guíe en todo lo que tienes al frente. Pero ¿cuál es la dinámica de la mayoría de nosotros? Estamos en medio de la actividad y, ay Señor, y entonces estás acudiendo a Dios porque no has estado con Él en un momento de intimidad. Nunca menosprecies el valor del secreto con Dios. Quizás tu agenda está muy agitada, quizás tienes muchas cosas pendientes, quizás tienes muchos compromisos urgentes, pero nada es tan importante como escuchar cada día la voz de Dios en medio de una comunión íntima. Ahí, en la soledad de nuestra comunión con Él, ahí somos empoderados para que Dios pueda hacer con nosotros lo que quiera en medio de los desafíos del día a día. Cuatro cosas prácticas de cómo involucrarnos en algo que solo Dios controla. En estas expresiones que hoy identificamos, podemos ver la manera como aquel muchacho que le cambió la vida porque el dedo de Dios se posó sobre él, indicando que sería el rey de Israel, comenzó un proceso que le llevó muchos años, que lo pasó por muchas estaciones, que lo enfrentó a muchas pruebas, que fue más largo de lo que cualquiera de nosotros quisiéramos, pero que cuando este muchacho llegó al trono, fue el más grande monarca que ha tenido Israel en toda su historia. Nunca intentes darle cumplimiento a lo que Dios ha dicho con tus propias iniciativas. David nunca intentó cumplir, es más, cuando tuvo la vida de Saúl muchas veces en sus manos, dijo: nunca levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. No tenía primera de Samuel 16:14 para decirle: ya el espíritu se fue de él. A lo que David seguramente nos hubiera respondido: si el espíritu se fue de él, entonces yo espero que Dios también se encargue de él. Nunca intentó cumplir lo que Dios le dijo en sus propias fuerzas. Siempre le imprimió fidelidad y excelencia a todo lo que hizo. No transitó en su propio camino, se dejó guiar por el Espíritu. Y toda su vida cultivó una profunda comunión con Dios. 4 elementos prácticos. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias, Señor. Gracias por habernos elegido e insertado en tu propósito eterno, y por tener tu mano sobre nosotros, procesando nuestras vidas conforme a tu diseño, Señor. Hoy tenemos que reconocer que muchos de esas pruebas que experimentamos son dolorosas.
A veces no entendemos el porqué de los tiempos, de los rechazos. A veces no entendemos por qué no somos ubicados donde queremos. Pero hoy, Señor, en medio de la limitación del barro para entender el propósito del alfarero, elevamos nuestro corazón a ti, Señor, pidiéndote de todo corazón que no detengas tu proceso en nosotros, Señor. Danos por el Espíritu la capacidad de entender todo lo que tú te has propuesto hacer. Y permítenos estar listos, sirviendo con excelencia, dando lo mejor de nosotros, desde tu asignación laboral. No importa si no estás donde quieres. Donde tú estás es porque Dios te ha puesto. Da lo mejor de ti, da testimonio de la grandeza del Dios que te habita, porque estarás haciendo escuela para aquello que Dios tiene para ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. No detengas tu mano. Sigue perfeccionando. Sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.